Este es el modelo Hyundai con tecnología mini LED, o bueno, se comercializa como si tuviera tecnología mini LED, aunque en escenas oscuras apenas tiene 60 zonas de atenuación, aunque es muy bueno. De hecho, es simplemente un Full Array. No lo considero mini LED, pero sí un Full Array, lo cual me parece genial por el precio que ofrece. Está muy bien. El sistema operativo es Android TV con capa de personalización Google TV. Si nos vamos aquí a AIDA 64, vamos a ver el hardware que posee. Tiene 2 GB de memoria RAM, que está bien para el precio que ofrece. Tiene 11,25 GB de espacio de almacenamiento. Total son 12 y aproximadamente quedan 10 libres. Si nos vamos acá, el procesador es una ARM Cortex A55 de 4 núcleos con una buena frecuencia de trabajo. La verdad es que he sentido el sistema operativo muy fluido, lo cual me parece genial. Una GPU Mali G52 y una buena densidad de píxeles por pulgada para este tamaño de 55 pulgadas. Me parece genial. También me parece genial que el asistente de voz responde rápido. No es compatible con la función manos libres, solamente podemos acceder al asistente de voz oprimiendo el botón de micrófono del control remoto, pero como digo, responde muy rápido. Aquí una pequeña prueba. Sube el volumen hasta 20. Muy rápido. Abre la aplicación YouTube. De acuerdo. Abre YouTube. Abre de una forma realmente muy rápida, me gusta eso. Busca películas de acción en YouTube. Responde de una forma rápida. Busca películas de comedia en todas las aplicaciones. Tardará unos pocos segundos, pero me busca películas de comedia disponibles. En este caso solamente buscó en YouTube. Vamos a darle otro comando. Si por ejemplo le doy busca películas de acción. Tarda un poco. Aquí sí me busco más resultados en otras aplicaciones, lo cual me parece genial. Y como han podido ver, lo ha hecho de una forma relativamente rápida, más rápida en comparación a otros modelos. Ahora bien, si nos vamos a la aplicación YouTube, que es donde a veces algunos televisores con Google TV, como por ejemplo los que he recomendado mucho de la marca TCL o por ejemplo de Hisense, a veces cuando reproduzco contenido con alto rango dinámico, les cuesta un poco. Este modelo no es la excepción, pero se comporta un poquito mejor en comparación a modelos de otras marcas. Aquí lo reproduce con HDR10. Vamos a ver si me lo está reproduciendo en la máxima resolución posible, que sería el 4K con alto rango dinámico. Bueno, eso también depende automáticamente de la velocidad de descarga de internet que tengan en su hogar. Este modelo reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz, lo cual me parece genial. Hasta ahora ha ido bien. Pero cuando por ejemplo empiezo a adelantar o retroceder mucho, que no digo que sea algo usual porque una persona normalmente no está adelantando y retrocediendo a cada rato, a veces después de unos segundos le puede pasar lo que le pasaba a otros modelos mencionados con Google TV, que se ralentizaba un poco o se demoraba un poco en acceder a los comandos. Pero en este modelo Hyundai he notado que eso no pasa de forma tan constante y que responde de una forma un poquito más rápida. Y si quiero acceder al menú de configuraciones o para cambiar el modo de imagen, así con alto rango dinámico y con alta resolución, a veces tarda este menú en aparecer. Si quiero, por ejemplo, aquí acceder a imagen y cambiar los modos de imagen que me ofrece. Aquí, como estamos viendo, se ralentiza un poco, pero como digo, ha pasado en otros modelos también con Google TV por alguna razón que no he podido descifrar. Y que no debería pasar porque YouTube es una aplicación como tal de Google, entonces no sé por qué a veces no está tan bien optimizada. Y cuando quiero acceder a cambiar los modos de imagen, me gusta este detalle, que se ponga esto transparente para que se pueda observar lo más posible, y me parece genial y ojalá todas las marcas esto lo hagan. Uno quisiera ver el resultado de todo o del mayor porcentaje de pantalla o de imagen posible cada vez que se realice este cambio de modo de imagen. Me parece genial. Vamos a irnos atrás a escoger otro contenido también con alto rango dinámico. Esperamos a que cargue. Vamos a pausar el video para mostrar todas las cosas interesantes que nos ofrece este televisor. Vamos a ver si lo reconoció a la alta resolución posible. Sí, me parece genial. El nivel de detalles está muy bien, la calidad gráfica me parece bien. Tal vez la calibración que tiene no es la mejor,
pero es suficiente para lo que ofrece, para el precio que ofrece. No le veo realmente un gran problema a eso. Aquí estamos con el modo imagen película, modo imagen deportes es para más brillo y más saturación de color, igual el modo imagen vibrante o el modo imagen estándar. Aquí la tecnología sería HDR10. No es compatible con Dolby Vision, pero por lo menos sí con HDR10. No se le podía pedir más por el precio que puede llegar a ofrecer. Podemos controlar la retroiluminación, o sea, el nivel de las luces LED que incluye, lo cual me parece genial porque muchas marcas actualmente no incluyen este parámetro. También podemos controlar directamente el brillo del panel. Aquí me he salido de las configuraciones, retomamos, imagen. Podemos, como digo, controlar directamente el brillo del panel, aunque este parámetro casi no lo recomiendo porque como se ve, la imagen luce demasiado opaca, entonces yo diría que máximo hasta 60. Bueno, de hecho es mucho. Yo creo que máximo hasta 55 o como viene por defecto 50. O si les molesta mucho el brillo porque tiene una buena cantidad, simplemente lo bajan. Se puede controlar el contraste, la saturación, matiz, nitidez. Aquí en video avanzado podemos controlar la temperatura de color entre estándar, cálido o frío. También podemos, muy importante, quitar el alto rango dinámico si así lo requerimos. Me parece genial tener esta opción porque muchas marcas solamente quitan o activan el alto rango dinámico de forma automática y aquí se puede hacer, lo cual me parece genial. No digo que sea el mejor resultado sin alto rango dinámico, pero hay quien tal vez le guste más el resultado así o lo puede activar. También se puede controlar la atenuación local, aunque es más importante en escenas oscuras, como lo voy a mostrar en unos pocos segundos. Está la reducción de ruido, control adaptativo, control de contraste, el potenciador de color. Es realmente muy alta la capacidad de saturación de color que tiene este modelo, aunque obviamente no estoy diciendo que se incremente hasta la máxima capacidad. Solamente muestro lo que es capaz este modelo en esta área en caso de que así se requiera. Probablemente hasta medio está bien porque en alto ya luce demasiado exagerado, o dejarlo simplemente en bajo. Si no, vamos aquí a MJC, es lo que se conoce como manejo del movimiento. Se puede controlar el desenfoque o la vibración si lo colocamos en usuario de forma manual. Me parece genial que esto se pueda realizar. Ahorita voy a mostrar qué tal es el efecto de manejo del movimiento con una imagen en movimiento, obviamente vale la redundancia. Y como digo, hasta ahora el nivel de detalles me parece muy bueno. Como digo, tal vez la calibración de color no es que sea la mejor, no la percibo como la mejor, pero es suficiente y tolerable o muy llevadera o muy amena. Yo creería que para el gusto de la gran mayoría de personas, teniendo en cuenta que es un televisor Hyundai que aunque se ofrece como mini LED, es más bien un Full Array sin mini LEDs, pero está bien, está muy bien por el precio que ofrece. No le pueden pedir más a la vida. Yo creo que hasta ahora lo que he mostrado. Ahora sí vamos al rendimiento en escenas oscuras, que también es muy importante. Para esto voy a la página de inicio, a la aplicación HBO Max, para probarlo como siempre hago con las escenas de La Casa del Dragón y de Game of Thrones. Y asimismo también se puede percibir la velocidad de apertura de aplicaciones, que no está mal. De hecho me parece relativamente rápida, o por lo menos más rápida en comparación a modelos con Google TV de otras marcas, incluso de gamas más altas. Esperamos entonces a que cargue. Recuerdo que este modelo tiene 60 zonas de atenuación, 12 de izquierda a derecha y 5 de arriba hacia abajo, que puede resultar suficiente para la gran mayoría de usuarios. Este video normalmente, o este contenido normalmente suele tener de base Dolby Vision, pero como este modelo no es compatible con esa tecnología de alto rango dinámico, en este caso lo que se activaría sería HDR10, como se ve en el logo de la parte superior izquierda. O si no, vamos acá a imagen, se puede igualmente corroborar que es HDR10. Vamos a hacer el ejemplo con el modo de imagen estándar. Voy a pausarlo aquí. Y también quiero mostrar que aún viendo este tipo de contenido con escenas oscuras en estas condiciones de habitación iluminada, el nivel de detalles es bueno, se percibe muy bien el personaje, lo cual me parece algo a destacar. Ahora voy a apagar la luz. Tal vez el resultado no sea exactamente como yo lo percibo aquí en la vida real, porque la cámara pues no es perfecta,
Pero es más o menos para hacerse una idea, y ya digo yo que el resultado me parece bueno. Yo que soy exigente en esta área, digo eso. Quienes ya me conocen desde hace tiempo o han visto mis videos saben que yo soy exigente en esta área, de hecho demasiado exigente. Si nos vamos a atenuación local y decidimos, por ejemplo, desactivarla, obviamente a veces no es lo más recomendado. Aún así siento que el resultado no es feo, en el sentido de que no hay resplandores de luz. De hecho, quien quiera más nivel de detalles o un nivel de detalles exagerado, aunque los colores negros no luzcan profundos, si quiere puede apagar la atenuación local, aunque obviamente no es como lo más bonito o lo más recomendado. Tampoco quiero decir que la atenuación local de este modelo haga maravillas. A eso no hago referencia cuando digo que es un buen televisor. Vámonos aquí se me perdió la atenuación local. Listo, aquí está. Coloquémosla en bajo. Los colores negros mejoran notablemente. En alto podría ser lo más recomendado, o en medio quien quiera un resultado con un balance entre los colores negros y el nivel de detalles, porque a veces en alto el nivel de detalles se puede perder un poquito. Nada alarmante, aún se percibe, pero sí se perciben mejores colores negros o mejor profundidad de colores negros. Acá vemos que en el fondo hay una montaña, entonces quien quiera percibirla más la desactiva, la atenuación local. Quien quiera un resultado equilibrado en medio, quien quiera mejor profundidad de colores negros, como en mi caso, por ejemplo, que nos gusta más ese aspecto, la coloca en alto. Bueno, ese reflejo que se notaba acá era simplemente porque la puerta estaba abierta, pero ya la he cerrado. Entonces continuamos con esta escena y, como digo, el balance es muy bueno. Obviamente no es perfecto, no es maravilloso, pero es muy bueno para lo que ofrece este modelo. Y lo que me parece genial es que hay un buen equilibrio entre el nivel de detalles y la profundidad de colores negros, que es más que decente. Y la cantidad de efecto blooming realmente es muy mínima, es casi igual a cero en la mayoría de ocasiones. Voy a colocar subtítulos para hacer la prueba con subtítulos. Bueno, aquí ya tiene subtítulos, sino que no ha aparecido una escena que tenga subtítulos. Voy a adelantar un poco, o de hecho voy a retroceder porque no hay subtítulos, o voy por acá. Bueno, así vamos viendo que responde muy bien cuando quiero adelantar y retroceder. Me parece genial. Realmente no le tenía mucha fe a este modelo porque hace, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años, analicé un modelo Hyundai que no era mini LED, pero sí tenía Google TV y era muy lento, aunque algunas personas me dijeron que después de unos meses recibió una actualización de software que le permitió mayor fluidez. Entonces me parece genial. Realmente a este modelo lo siento muy fluido, y quienes me conocen saben que yo también soy exigente en la fluidez o suavidad de un sistema operativo, y este modelo, repito, por el precio que ofrece, me ha parecido que está muy bien. No lo había traído al canal porque no sabía qué tan bueno iba a salir, pero me lo pidieron tanto que yo dije bueno, y porque bajó de precio. De hecho, en el live o en vivo que hice hace unos días lo recomendé tanto que se acabó, se agotó. Yo creo que esa fue una razón por la cual se agotó, más allá de que haya bajado de precio, porque ya había bajado de precio hace varios días cuando lo recomendé, porque dije que ya lo había comprado, aunque aún no lo había analizado, solamente había analizado esta parte de escenas oscuras, pero no había grabado todo. Dije que me había parecido muy bueno, que aunque no fuera un mini LED real, porque apenas tiene 60 zonas de atenuación, el rendimiento es muy parecido a un mini LED realmente. Digo que no lo considero mini LED porque normalmente de 55 pulgadas los mini LED reales suelen tener más de 120 zonas de atenuación, y este con 60 lo considero un Full Array sin mini LEDs. Si tenemos en cuenta el concepto de mini LED que tenemos hoy en día, que son luces LED más pequeñas y mayor variedad de ellas para mayor cantidad de zonas de atenuación. Pero como digo, este Hyundai, no es por hacerle publicidad porque realmente la marca no me está pagando ni nada, pero muchos me conocen y saben que cuando yo veo un buen televisor, destaco todo lo que sea posible, y asimismo cuando veo un mal televisor lo ataco sin piedad, y este modelo se merece toda nuestra atención. Como digo, no es perfecto, la profundidad de colores negros no es perfecta, el efecto blooming realmente es muy mínimo aún alrededor de los subtítulos. De hecho, en la mayoría de ocasiones es casi imperceptible,
pero como digo, tiene un buen balance con el nivel de detalles que sí para muchos es muy importante, sobre todo en este tipo de escenas donde hay tanto oscuridad como movimientos muy rápidos. Vamos a acceder de nuevo, por ejemplo, en esta toma que es una pelea, que hay mucho movimiento rápido aquí en imagen. Vamos a irnos a la atenuación local aquí en video avanzado, atenuación local. Vamos, por ejemplo, de nuevo a apagarla. Como dije antes, aún apagada la atenuación local, el resultado no me parece feo. Es tolerable y es para quien quiera más nivel de detalles, aunque yo la colocaría siempre en alto, o recomendaría eso, colocarla en alto. Pero como digo, quien necesite mejor nivel de detalles porque no sé, de pronto le cuesta su sistema visual, tiene algún problema, la puede apagar o colocarla en medio. A mí personalmente, como digo, en alto sería donde siempre lo tendría o lo recomendaría. Entonces medio, alto. Medio, un excelente balance. Aquí por ejemplo se percibe un excelente balance entre profundidad de colores negros y nivel de detalles. En alto el nivel de detalles se pierde un poco en algunas escenas, como aquí podemos percibir, pero se profundizan un poco más los colores negros. Ya aquí depende del gusto de cada usuario, pero me parece genial. Vuelvo y recalco, este televisor me sorprendió para bien. No es perfecto, obviamente, no es perfecto. Hay televisores más caros que hacen un mejor trabajo, pero pues por eso, porque son más caros, tendrán más zonas de atenuación o un mejor procesador, pero este modelo realmente, si soy sincero, no tiene mucho que envidiarle a otros modelos que sí son mini LED. Este, como digo, no es que sea un mini LED real, pero es un buen Full Array, o sea, tiene un buen sistema Full Array con atenuación local. Me parece impresionante. Y esto es lo que más me interesa destacar de este tipo de modelos con atenuación local. Aquí entonces vamos de nuevo con esta escena para que se perciban las diferencias. Quienes ya adquirieron este modelo pueden estar tranquilos, está genial. Entonces miren, por ejemplo aquí he desactivado o apagado la atenuación local y obviamente el nivel de detalles mejora notablemente en el fondo, en todas las formas del dragón y de la actriz. En bajo digamos que no está mal, en medio sería un equilibrio bueno y en alto quien quiera más profundidad de colores negros. Aún así en alto en la mayoría de escenas también se percibe un buen nivel de detalles. Entonces obviamente es cuestión de gustos. Es verdad que no es compatible con Dolby Vision, pero la verdad es que de hecho a muchas personas no les gusta el resultado con Dolby Vision porque a veces suele opacar la imagen, o aunque el Dolby Vision recalque mucho el nivel de detalles, como se puede observar aún con HDR10, este modelo recalca muy bien el nivel de detalles y eso me parece excepcional. Y vuelvo y repito, este modelo me sorprendió para bien. Ahora vamos a irnos a otra escena, en este caso de la Casa del Dragón, que también me gusta utilizar mucho para probar este tipo de contenido. Y vuelvo y recalco, me encanta la fluidez de este modelo, que Hyundai haya enfatizado en mejorar eso porque es muy importante. Es decir, la experiencia de usuario, tenerla a tope, tenerla bien, es increíblemente importante. Aquí esta escena también a muchos televisores les cuesta mostrar un resultado excepcional. Este modelo muestra un resultado excepcional. Aquí en la línea de tiempo se puede ver que la cantidad de efecto blooming es mínima, de hecho no me parece perceptible ni molesta. Aún con subtítulos, como dije con la escena del episodio de Game of Thrones, la cantidad de efecto blooming es que realmente yo personalmente no la percibo. Puede que sí haya un poco, pero no es molesta ni perceptible. Vámonos de nuevo a la atenuación local para que se puedan percibir los cambios con esta escena, que también es muy importante. Atenuación local, apaguémosla. Aquí el resultado de pronto con la atenuación apagada no es como tan agradable porque sí se alcanza a percibir una escena demasiado grisácea con demasiado efecto de nubosidad o clouding. Aquí yo diría que por lo menos colocarla en bajo si se quiere un nivel de detalles exagerado, o en medio que sigue viendo un buen equilibrio, y aún en alto, aunque se pueda perder un poquito de nivel de detalles en algunas zonas como esta, la profundidad de colores negros mejora notablemente y el nivel de detalles en lo que más importa, que es obviamente el personaje, sus rasgos, su rostro y algunas zonas cerca a él, se perciben increíblemente bien. Y como digo, la cantidad de efecto blooming es
casi imperceptibles, casi igual a cero, lo cual me parece excepcional de este modelo. Aunque también es cierto que la profundidad de colores negros no es que sea la mejor, pero es muy buena. Y yo, como vuelvo y repito, que soy tan exigente en esta área, con este modelo, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo o que tuviera un presupuesto, digamos que muy ajustado, quedaría muy feliz. Bueno, aquí activado o desactivado el alto rango dinámico. Aquí vemos este pequeño como bug que acabamos de ver, pero es como en la transición que a veces aparece, pero no lo considero nada alarmante. Obviamente sí conviene dejar el HDR activado, porque si lo desactivamos pues el resultado no es que sea muy agradable. Y en atenuación local, por ejemplo aquí, sí diría que en bajo o desactivado no sería lo mejor, sino más bien en medio o en alto. Entonces ya depende de cada uno de ustedes que jueguen con la atenuación local. A mí me gusta dejarla en alto, pero en medio considero que es un buen método para mantener un equilibrio con el nivel de detalles y la profundidad de colores negros. Pero aún en alto el nivel de detalles es muy bueno, es muy bueno. Por ejemplo acá en las ventanas, en lo que hay afuera de las ventanas, los candelabros, la parte de arriba, aún el personaje. Me parece que Hyundai este año con este modelo la sacó del estadio. Lástima que no me lo hayan prestado. Hace tiempo les escribí para que me prestaran esta unidad y me dijeron, sí, vamos a tenerlo en cuenta, le voy a decir al departamento de mercadeo, bla, bla, bla. Y al fin así me quedé casi un mes esperando. Hasta que en los lives que hice anteriores me lo pidieron tanto que yo dije, vamos a comprarlo. Porque como dije, bajo de precio. Y lo sigo recomendando, si lo pueden conseguir aún al precio full, es que es muy bueno en lo que considero más importante, que es esto, el rendimiento en escenas oscuras. Aunque es un Full Array sin mini LEDs, aunque se venda con mini LEDs, el resultado es realmente muy similar a un televisor mini LED en esta área. De hecho, mejor en comparación a otros modelos. No perfecto, pero sí mejor. Ahora vámonos con un aspecto que también es importante y es lo que tiene que ver con escalado de imagen. Y aquí voy a mostrar contenido que es, digamos, relativamente viejo o de hace muchos años, como por ejemplo esta película Richie Rich o Richie Ricón. Esperemos a que cargue. Aquí quiero mencionar lo que casi siempre menciono, aunque es verdad que a veces se me olvida. Y es que algunos televisores, cuando recién colocan un contenido, a veces tardan unos segundos en mostrar la máxima resolución posible. Aquí es verdad que se nota algo de partes pixeladas porque apenas lo acabé de colocar, no solamente porque es un contenido digamos que muy antiguo, de hace no sé 20 o 30 años, no recuerdo exactamente cuándo salió esta película, pero después de unos segundos ya mejora la resolución, ya como que la cuadra a tope. El resultado en cuanto a escalado de imagen no es perfecto, pero es bueno en general. Pero sí es verdad que hay modelos de otras marcas que pueden hacer un resultado un poco mejor, que nos proveen digamos que una experiencia un poquito más suave. Pero en este modelo digamos que no está mal. De hecho, probablemente recomendaría colocarlo en el modo imagen película. Y a quien no le guste la temperatura de color, pues la puede cambiar a estándar, por ejemplo. Y quizá modificar un poco el color. Bueno, aquí vemos que también se le puede añadir alto rango dinámico, que me parece genial. De hecho, diría que no estaría mal a este tipo de contenido añadirle alto rango dinámico para que mejore el realce de colores en nivel de detalles. Bueno, más que todo el realce de colores y el contraste. El nivel de detalles permanece prácticamente igual, pero sí considero que la experiencia puede mejorar. Entonces podemos jugar con todos estos parámetros que nos permite este modelo. Y lo digo porque no todas las marcas o no todos los modelos de todas las marcas permiten añadir o quitar alto rango dinámico. Es verdad que me gustaría que este modelo tuviera un menú, digamos que más intuitivo. Yo pensé que este menú de rayitas me iba a hacer aparecer un menú como aparece por ejemplo en los TCL o en los Hisense o en los Sony, pero no, ya he probado con todos los botones y ninguno, solamente que para cambiar el modo de imagen tengo que oprimir sí o sí este botón de configuraciones y acceder aquí, que no es algo tan tedioso, que por lo menos está de fácil acceso y que el cambio de imagen es muy rápido. Y vuelvo y resalto esto, que se vuelve transparentoso, que me parece genial. Eso
me parece muy útil. Yo sé que a muchas personas tal vez les parezca irrelevante, pero a mí me parece muy útil. Bueno, continuando con lo que tiene que ver con escalado de imagen, simplemente recordar lo que siempre digo, que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido es muy baja. Esa película, por ejemplo, es de 1994. No esperen que se vaya a ver en 4K. Esto no va a pasar ni en este ni en algún otro televisor 4K, ni siquiera aquellos de gama alta. No se dejen engañar si un vendedor les promete lo contrario, mucho menos si por ejemplo ven contenido a través de señal TDT. Por ejemplo, aquí en Colombia la señal normalmente es de 1080i, que es más o menos un 720p en equivalencia de calidad, y normalmente es a 24 fps. Entonces no esperen que se vaya a ver en 4K, porque eso nunca va a pasar. Si esperan un resultado, digamos que un poquito suave, no está mal, pero obviamente no en 4K, y tampoco esperen una fluidez de 60 Hz. Este modelo es compatible hasta los 60 Hz, y si televisores de otras marcas tienen compatibilidad con los 144 Hz, no esperen que este tipo de contenido lo muestre con los 144 Hz, porque este tipo de contenido no está grabado o no fue grabado a 120 ni a 144 fotogramas por segundo. Ese resultado depende mucho de la fuente, por ejemplo una consola de videojuegos. Pero retomando el escalado de imagen de este modelo, me parece que está bien, que la experiencia es amena y se pueden acceder a distintas configuraciones como ya he mostrado. Otro aspecto importante que a veces no se tiene en cuenta es la uniformidad de colores grises. Aquí también debo decir que este modelo me sorprende para bien. No digo que sea perfecta, pero la cantidad del efecto de pantalla sucia no es tan molesta ni tan notoria. Y eso es muy relevante a la hora de ver este tipo de contenido con muchísimo volumen de color. De hecho, considero que el efecto de pantalla sucia no es perceptible, no es molesto, lo cual me parece genial. Por cierto, para quienes se lo preguntan, aunque ya lo coloqué, este modelo tiene panel VA. ¿Cómo lo corroboro? Lo más fácil es con los destellos en pantalla, que son muy visibles, pero también ya lo corroboré con la captura de píxeles y es VA, y con el buen rendimiento en escenas oscuras que ya mostré cómo es y que me sorprendió bastante. Ahora vamos a hacer la prueba de manejo del movimiento, que también me gusta hacerla mucho porque es muy importante para muchos usuarios. Perdón que este video de pronto está quedando un poco extenso, pero este modelo creo que se lo merece, es un buen exponente. Vámonos a el videoclip que siempre utilizo, que es de Avengers. Vamos aquí primero al historial, a buscarlo por acá porque a veces no me aparece cuando lo busco. Es este. Entonces, desde cero. Aquí en esta escena sí se produce un efecto de vibración que es muy notorio o muy molesto. Vamos a ver qué tanto se puede decrecer esto, yéndonos aquí a imagen. Esperamos a que cargue. Bueno, porque estaba en el modo imagen película y normalmente el modo imagen película viene sin esta mejora. Pero supongamos que aplicamos la mejora a este modo de imagen, porque también se puede. Vámonos acá a MJC. Está en medio. Nos da la opción de bajo, desactivado, o colocarlo en alto o en usuario. Vamos a ver el resultado en alto, qué tal es, si realmente mejora, que debería, por lo menos aunque sea un poco. Y sí, mejora notablemente, pero sí debo decir que no es perfecto, que aunque hay mucha suavidad, sí se puede percibir algo de artefactos que son como deformaciones que se pueden percibir entre las formas, sobre todo en estas escenas con barridos de cámara, pero no me parece que sea algo molesto, y aquí depende de cada persona. Ya cada quien decide si aplicar esta mejoría digital y puede tolerar los artefactos. Yo personalmente sí los puedo tolerar y prefiero esta suavidad, pero sé que hay personas que, sea cual sea el modo de imagen, especialmente en el modo de imagen película, especialmente aquellos que son cinéfilos o super cinéfilos de corazón, prefieren no aplicar mejoría digital, o por lo menos dejarlo en un resultado bajo o medio. Ya aquí, como digo, depende de cada usuario, o también se puede desactivar o se puede modificar esta función de vibración, que en este caso sería, o también conocido como efecto de temblor, o en inglés judder, de forma manual. Ahora, aquí en partición de demostración, no sé esto exactamente qué es. Coloquémoslo en derecha a ver qué pasa. Lo vamos a descubrir porque es la primera vez que veo eso.
No sé si es que en una parte de la pantalla se aplica la mejoría y en la otra no. Pareciera que sí. Oh, eso no lo había visto nunca. Aunque no es que se note como una gran diferencia. Pareciera como que en una parte de la pantalla se aplica mejoría y en la otra no. Pero no es por una gran diferencia. Pero sí, por lo menos eso es lo que medio más o menos alcanzo a percibir. Pero bueno, no sé si alguien utiliza esa función realmente. Yo simplemente prefiero dejar esto pues en todos, o simplemente aquí en efecto colocarlo en alto, porque como ya dije, prefiero una escena mucho más suave o más fluida, y los artefactos realmente no son molestos, son muy tolerables. Ahora vamos con el área gaming. Acabo de conectar la consola Xbox Series X, la acabo de encender. Ahora oprimimos este botón de entrada del control remoto. Vámonos aquí a HDMI 1, que es donde tengo conectada la consola. El resto aparecen desactivados porque no tengo conectado algo más. Seleccionamos la consola de una forma, a ver, relativamente rápida. Se sintoniza la consola, lo cual me parece genial. Vámonos ahora al apartado de configuración de la Xbox Series X, aquí en opciones de pantalla y video, modos de video. Podemos activar el hecho de permitir el HDR10, HDR automático. No tenemos acceso a la frecuencia de actualización variable. Vámonos acá a donde dice entradas. No sé si haya que mejorar algo, no pareciera. Los televisores actuales con Google TV normalmente ya tienen la mejoría HDMI aplicada, o sea, para no tener que ir a esta ruta de entradas HDMI y mejorar. Aunque aquí, a ver, Edit 2.0, a ver si me da la opción 2.1. Vamos a ver si mejora algo. Edit 2.1, que es el HDMI 1. Atrás, atrás. Vámonos atrás a este menú. Entramos y pues prácticamente lo mismo, simplemente el modo de baja latencia, que se activa de forma automática al detectar una consola de videojuegos, pero no es compatible con frecuencia de actualización variable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el televisor es compatible en 4K hasta los 60 Hz, no es compatible con Dolby Vision. ¿Qué pasa cuando un televisor no es compatible con frecuencia de actualización variable? Pues simplemente que si jugamos, por ejemplo, en 4K 60 Hz y el videojuego pasa de tener 60 fotogramas por segundo a, por ejemplo, 59, entonces lo que va a pasar es que la frecuencia de actualización de la pantalla del televisor no va a bajar de 60 Hz a 59 Hz, sino de 60 directamente a 50 Hz. Y a veces no se percibe tanto, pero tal vez un gamer que sea brutalmente exigente, tal vez sí pudiera llegar a percibirlo, probablemente. Pero aún jugar en 4K 50 Hz en este modelo, teniendo en cuenta todo lo bueno que ofrece, me parece espectacular. Vamos a ver en cuanto al input lag qué tal es. El input lag me parece que es realmente muy bueno. No tengo un dispositivo que me permita conocer los valores reales de input lag, pero yo diría que puede rondar entre más o menos los 10 y 12 milisegundos, tal vez hasta 14, que igual no estaría mal. De hecho, se siente muy bien en la práctica, y por el precio que tiene este modelo realmente no se le puede pedir más, porque tiene buena calidad y buen rendimiento general. Obviamente no es lo mejor, no hay opción para jugar, por ejemplo, con los 120 Hz en 4K, ni una frecuencia de actualización más alta, pero el resultado en general es muy bueno. Si lo cambio a modo juego, realmente el resultado en cuanto a input lag y manejo del movimiento es prácticamente igual, simplemente la configuración gráfica cambia un poco en cuanto sobre todo al realce de colores en comparación al resto de modos de imagen, pero el rendimiento en cuanto a manejo del movimiento e input lag lo siento bien. No tengo conocimiento del tiempo de respuesta y tampoco tengo un dispositivo que me permita medirlo, pero parece bien. La cantidad de efecto ghosting no puedo decir que es cero, sí se percibe algo, pero es muy mínimo. No me parece algo molesto, sí me parece algo tolerable. De hecho, muchas veces ni siquiera
se percibe o muchas veces no nos damos cuenta de él, aunque sé que un gamer que sea demasiado exigente probablemente sí lo pueda percibir un poco, pero recuerdo que este es un televisor muy económico que rinde muy bien en general y realmente no se le puede pedir más a la vida en esta área ni en las otras áreas. Ahora voy con una prueba de audio. Yo pensé que los altavoces de este modelo me iban a decepcionar mucho. La verdad es que no, tampoco digo que sean súper potentes ni con la máxima nitidez, pero suficientes para una habitación pequeña, más o menos de 2x2 o incluso hasta 3x3 metros cuadrados. No tiene la mejor experiencia de bajos ni envolvente, pero aunque tiene sus parámetros para activarlos, algo hacen para mejorar aunque sea un poco. Aquí dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podría resultar en la vida real, con el máximo volumen obviamente. Y bueno, la verdad es que, como digo, en cuanto a audio no es lo mejor, pero tampoco me parece terrible. Pensé que me iba a decepcionar, pero la verdad es que no, está bien, suficiente, pero para quien sea más exigente, obviamente sí, sería bueno comprar una barra de sonido con subwoofer, aunque sea una de las más económicas. Hablando de los resultados en cuanto a ángulos de visión, obviamente no son los mejores porque tiene panel VA. Como se puede observar, los colores pierden volumen al ver la pantalla desde un ángulo muy amplio, lo cual es normal porque tiene panel VA, como he mencionado. Aunque es probable que en algunas condiciones no sea tan molesto, pero si por ejemplo se va a ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de esta pantalla, obviamente sí podrían, digamos, que sufrir un poco experimentando colores algo lavados y algo blanquecinos, pero repito, es normal porque tiene panel VA. Hablando de las entradas, debo decir que me sorprendió que tuviera 4 puertos HDMI, 2 en la parte posterior baja y 2 aquí en la parte posterior lateral, 2 puertos USB 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, uno para un conector de entradas compuestas, uno para el cable digital óptico, uno para el cable de la antena. Este modelo tiene el sintonizador digital. Aquí en la caja podemos ver que sí lo incluye, sí TDT. Solamente habría que usar una antena para que se puedan sintonizar los canales TDT que ofrece, por lo menos aquí en Colombia o en el país de cada usuario. Bueno, tal vez para algunas personas sea importante saber que este modelo no es compatible con Dolby Vision, que es una tecnología de alto rango dinámico que cuenta con metadatos dinámicos. De hecho, si me voy aquí, por ejemplo, a Disney Plus, que tiene mucho contenido con Dolby Vision, y si por ejemplo me voy aquí a esta película, otra película que con otros televisores sí reconoce Dolby Vision, en este modelo ni siquiera conoce alto rango dinámico HDR10 ni HDR10+, por lo menos con algunos contenidos. La experiencia no es mala, de hecho aún en rango dinámico estándar se ve bien. Simplemente recordar que a veces puede tardar en que la imagen mejore. Depende mucho de la velocidad de descarga de internet para que no se note de pronto con partes pixeladas,
Una vez ya logra la máxima calidad, se puede cambiar los modos de imagen que ofrece este modelo entre película, deportes, vibrante, entre otros. Y también se puede añadir en este caso alto rango dinámico. Aquí si nos vamos a HDR y HDR, si queremos mejor nivel de contraste. Por ejemplo, en general yo personalmente no lo veo realmente como que el hecho de que no tenga alto rango dinámico Dolby Vision o la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, personalmente no lo veo como una desventaja, porque de todas formas, aún si no se activa alto rango dinámico directamente HDR10 cuando el contenido debería tener Dolby Vision, o si se reproduce en rango dinámico estándar, me parece que el modelo muestra una buena calidad de imagen. Obviamente el resultado también depende mucho de la resolución nativa del contenido, pero en general, desde mi punto de vista, como digo, responde bien. Buen realce de colores, buen contraste, buen nivel de detalles. Con Dolby Vision, con Disney Plus también funciona muy bien, al igual que con otras aplicaciones, que se puede adelantar de una forma muy rápida, se puede dejar sostenido para adelantar y responde de una forma muy rápida, lo cual me parece genial. Eso lo valoro mucho de un televisor, y Hyundai corrigió ese error que tenía hace 2 o 3 años con sus televisores, que eran muy lentos. Entonces, la verdad, recomiendo mucho este modelo. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuáles serían los que considero puntos más o menos negativos, o por lo menos no tan positivos, o que algunos usuarios deberían tener muy en cuenta? Uno de ellos, el rendimiento gaming. No es el mejor, pero para el precio que tiene es suficientemente bueno. De hecho, no lo considero tan negativo. El segundo, el diseño del control remoto es muy grande. Desde mi punto de vista, muy grande. Me resulta un poquito incómodo, no es de lo mejor, pero tal vez algunas personas se puedan acostumbrar a él. Y tiene botones para accesos directos para aplicaciones como YouTube, Netflix, Prime Video, o este que es para acceder a la lista de aplicaciones. Entonces, pues en realidad no lo considero tan malo, aunque la mayoría de televisores con este control remoto de Google TV, independientemente del diseño, más grande o más pequeño, tienen las mismas funciones. Personalmente prefiero uno con menos teclas, pero digamos que no es de mi total agrado, así que digamos que es un punto negativo para unos, tal vez no tanto para otros. Otro punto negativo son los mencionados ángulos de visión, aunque es normal porque tiene panel VA. No cuenta con la función conocida como Multiview, ni Picture in Picture, ni lo que se conoce como multivisual, pero por lo menos sí se puede compartir la pantalla en la pantalla de nuestro smartphone, en la pantalla del televisor. La función de apagar la pantalla para que solo se escuche el audio parece que no está disponible. Según el asistente de voz de Google, me dice que no, y tampoco he encontrado una función. Pero bueno, no me gusta mucho que no haya un menú aquí rápido para accesos directos aún más rápidos, pero no me pareció tan mal, porque por lo menos se enfocaron en hacer esta parte con, digamos, personalización, y que esta parte se ponga transparente cuando se cambia el modo de imagen, lo cual a mí me parece que está genial. Y puntos positivos, realmente tiene más que negativos: la buena fluidez del sistema operativo, su cantidad de brillo que es suficientemente alta, su excelente rendimiento en escenas oscuras. También me gusta el hecho de que responde rápido a los comandos de voz o a los comandos de cambio entre entradas y aplicaciones. Realmente, vuelvo y repito, ya lo he dicho no sé, como 4 o 5 veces, teniendo en cuenta el precio que tiene y todas las ventajas que tiene, no se le puede pedir más. Si lo pueden conseguir, muy recomendado hasta ahora. No es perfecto, pero sí es muy recomendado. Y listo. No sé qué piensan, si les ha gustado, lo comprarían sí o no y por qué. O si ya lo tienen, qué tal les ha parecido. Les recuerdo que pueden apoyar mi canal por medio de Baki, de Patreon, o también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción y en el comentario fijado. También dándole clic al botón like si este video les ha gustado, y suscribiéndose a mi canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.